Perpetual, donde perduran los vínculos. En el marco de la 20ª edición de la Feria del Libro Juan Filloy de Río Cuarto, el próximo día sábado se va a realizar la presentación a las 18 horas en el auditorio del Consejo Deliberante del libro Conducir al Capital. El economista riocuartense Gustavo Busso va a presentar a la magíster en Economía y Políticas Públicas y doctora en Ciencias Políticas, Delfina Rossi, que es directora del Banco Ciudad, que es economista, por otra parte, a quien saludamos. Delfina, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buen día. Bueno, muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta doméstica? Porque estamos con los oyentes y la polémica de si los billetes de 2000 con la franja verde sirven o no sirven. Usted, que es directora de un banco, debe tener. ¿Son legales los dos? No con franja verde, no los vi, entiendo que sí. Qué bueno. No, entonces, sí, estamos todos en la duda porque hay algunos que tienen la franja de seguridad verde de manera perpendicular y otros no lo tienen. Pero sí. Son la nueva versión que se llama acá, sí, son de uso legal. Son de curso legal ambos. Bueno, nos dejan más tranquilos, Delfina, muy amable. Bueno. Estamos esperando también que haya los de 20.000, ¿no? Sí, hay que tener cuidado porque se parecen mucho a algunos billetes de... no combatirlo, sino conducirlo. ¿El capital quiere reescribir la marcha peronista, Delfina? No, de ninguna manera. De ninguna manera tengo esa intención. Creo que es muy adecuada la marcha peronista porque lo cantamos los peronistas que somos mayoritariamente trabajadores, ¿no? Entonces, para los y las trabajadoras, decir combatir el capital implica reclamar una mayor participación del salario en el producto y poner un límite a la codicia de ese capital. Pero cuando hablamos del rol del Estado, cuando hablamos de cómo pensamos esta famosa tercera posición, bueno, el verbo conducir, que es persuadir, ¿no? Que justamente generar un colectivo para persuadir y que todo el mundo se sienta realizado en la comunidad organizada, como decía Perón, bueno, me parece que es mucho más asertivo. Es un término que utilizó Cristina Fernández de Kirchner allí por el 2022, más o menos, cuando hablaba de que puede haber distintos tipos de capitalismo y la de que está realmente en disputa es quién conduce este proceso de acumulación, ¿no? Sí, pareciera, Delfina, que hoy el capital está conduciendo al país, ¿no? Da la sensación, libremente. Sí, tampoco queda claro que sea el capital nacional, ¿no? No le está yendo bien a los dueños de las pymes, a las empresas, ni siquiera estamos haciendo un boom de exportaciones. Hay claramente muchos negocios, ¿no? Una vez esto, ahora los clubes de fútbol se han vuelto un negocio más explícito, con intentar convertirlos en sociedades anónimas. Esta extorsión también que se genera a las provincias diciéndole, como dice Caputo hoy, que va a cerrar sucursales del Banco Nación, pero no queda claro que sea el capital nacional, y sí queda claro quizás esta alianza de Milei con los nuevos millonarios del mundo, con Elon Musk, con quien ya se sacó 2 fotos, con Peter Thiel, que es el dueño de PayPal, que lo recibe en la Casa Rosada, con el lobo de Wall Street, no sé si vieron esta noticia, ¿no? Un experto en fraude que ha sido juzgado en Estados Unidos y condenado por fraguar el comportamiento de las acciones y los mercados en Estados Unidos, fue recibido por Milei en la Casa Rosada, ¿no? Como si fuese un presidente. La alianza con Galperín, te demuestra que su alianza o el capital que representa es de los millonarios de el Big Finance, ¿no? Las grandes corporaciones financieras del mundo y las grandes tecnológicas, pero que no tiene un sentido de desarrollo nacional. Mientras que cuando yo hablo de conducción del capital, me sigo refiriendo a la necesidad de tener un capitalismo productivo, ¿no? Y que sea el Estado el que conduzca ese destino. Delfina,
Sí, seguramente se lo deben haber preguntado en los espacios políticos que usted transita, porque da la impresión que hay sectores de la economía mayoritarios que nunca ganaron tanta plata con el kirchnerismo y nunca dejaron de ser hipercríticos con el kirchnerismo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no necesariamente se correlaciona, ¿no?, las ganancias y la estabilidad económica con los intereses políticos, ¿no? Y eso tiene que ver con que muchas veces el poder que sienten determinados grupos tiene más que ver con bloquear, con limitar el poder de los sindicatos, generar determinada división o desigualdad en la sociedad, y no necesariamente que les pasa bien. Yo coincido con la mirada de que cuando uno mira del peronismo, soy peronista, y los tres gobiernos kirchneristas, de Néstor y Cristina, la mejora de las condiciones económicas de los trabajadores y trabajadoras, el consumo interno fue muy favorable para muchas empresas que les fue muy bien, ¿no? Un sistema capitalista que obtuvo una respuesta en la crisis del 2009 con un estado presente, ¿no? Sin embargo, bueno, Cristina misma lo explica cuando citaba el paper de Kalecki, ¿no?, sobre los aspectos políticos del pleno empleo, un texto de un contemporáneo de Keynes, después de los 40, donde dice, bueno, en realidad el empresariado no quiere que haya pleno empleo por más que sea en beneficio de su mejor mercado interno, por ejemplo, porque resigna poder frente a la organización de los trabajadores en términos sindicales principalmente. Y Kalecki en ese texto dice, bueno, entonces el Estado tiene que ser el que provea y garantice el pleno empleo, ¿no? Y ahí hay una reflexión interesante, de decir, bueno, si el capital no ve que es en su propio interés el de generar mejores condiciones económicas a nivel nacional, un mercado interno, consumo, que las condiciones laborales permitan tener una demanda agregada, que sea aquí la mejor distribución de la riqueza, genera externalidades positivas para su producción, bueno, tiene que ser el Estado el que pueda recuperar empresas y tornarlas a producir, ser quien guíe una cadena productiva tan importante como la de petróleo y gas a recuperar YPF, sea quien marque hacia dónde tienen que ir determinadas inversiones a partir de generar infraestructura en el territorio nacional para que las empresas se sitúen alrededor de las principales rutas nacionales, ¿no?, por ejemplo. Entonces, de ahí se discute la importancia justamente del Estado en este rol articulador y planificador del proceso económico nacional. Estamos dialogando con la economista que nos visitará el próximo sábado, Delfina Rossi, en el marco de la Feria del Libro. ¿Qué hace desde su perspectiva, Delfina, que la sociedad, ayer lo comentábamos en una entrevista por la protesta universitaria, los universitarios en los 80, en los 90, inclúyame en ese colectivo, soy uno de los nenes de papá que nos descalificaba Raúl Alfonsín, por mucho menos protestábamos mucho más? ¿Por qué eso se puede generalizar a la sociedad? ¿Por qué está aguantando tanto la Argentina con todos los problemas que tenemos? ¿Qué lectura económica usted realiza? Bueno, yo creo que Milei está despertando un movimiento estudiantil que quizás se había tomado una pausa casi por imposición por la pandemia, ¿no? Pensemos que la pandemia desarticuló generaciones en su organización política y estudiantil, ¿no? Creo que eso está revirtiéndose. Ayer vimos varias universidades, facultades que están siendo sumadas, entre ellas no solo las de Buenos Aires, sino Rosario, Córdoba, etcétera. Y creo que eso va a generar un caldo de cultivo necesario para que el resto de la sociedad reaccione. Siempre las universidades y el movimiento estudiantil, yo creo que tienen la responsabilidad social de poder parar la pelota y pensar un poco más, porque generalmente es un grupo social con un poquito más de tiempo disponible. Uno no le puede pedir a los sectores populares que trabajan 20 horas para llevar un plato de comida, que se bajan antes del colectivo para no pagar el aumento tarifario, que además sean ellos quienes organicen la alternativa, aunque sí lo hacen, y sí lo están haciendo, y sí hay restos sociales ahí muy importantes a los cuales hay que darle voz. Pero sí creo que
el movimiento estudiantil tiene una obligación en términos de posicionamiento social para darse ese tiempo y para poder discutirlo, y para discutir no solo si tiene que haber un aumento salarial, lo digo como docente universitaria, sino también justamente el modelo económico que implica la eliminación del financiamiento a la educación, a la salud, ¿no? Ayer también veíamos esta enorme movilización de los médicos del Garrahan y de Bonaparte defendiendo los hospitales públicos nacionales, algo tan emblemático para nuestra sociedad, que genera consenso, que genera acuerdos, en donde obviamente alguien puede discutir si más o menos eficiencia, si más o menos inversión en un lado u otro. Eso siempre es discutible, no solo en las organizaciones públicas, sino en las organizaciones privadas también. Pero acá estamos viendo cómo Caputo y el Ministerio de Destrucción del Estado que encabeza Federico Sturzenegger destruyen derechos, y me parece que la sociedad argentina está respondiendo, a pesar de que nos quieran engañar con especitos de colores nuevamente por la baja del dólar paralelo, ¿no? Delfina, mi compañera Mayra le traslado una pregunta. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días, Delfina. Estaba pensando en el título, en conducir al capital. ¿Es una especie de sinónimo de poder combatir el capital? No digo en lo sintáctico, sino más bien pensando en lo semántico, esto de conducir o combatir al capital. También esto que decías vos recién, de que cada día por ahí nos venden espejitos de colores con el tema de lo económico, de poder estar más presentes en términos económicos individualistas. Bueno, ¿se puede plantear una especie de sinónimo? No, me parece que son cosas distintas, insisto, que los peronistas y los trabajadores y el movimiento obrero organizado y en los movimientos cantemos combatir al capital, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra lucha, con cómo nos posicionamos. Ahora, cuando el peronismo llega al poder, cuando el peronismo gobierna, tanto como el Perón como lo hicieron Néstor y Cristina, lo hace conduciendo el capital, y eso es lo que quiero enfatizar. No hay un combate, no está los gobiernos peronistas contra un desarrollo capitalista nacional, sino armonizando el concepto de capital y trabajo, ¿no? Y eso es lo virtuoso de nuestro movimiento y de nuestra tercera posición, ¿sí? Entonces ahí me interesa enfatizar eso, porque también implica un rol del Estado en cuanto a emprendedor y actor clave en el desarrollo económico nacional, desde las empresas públicas hasta la regulación, pasando por las obras de infraestructura, ¿no? Y esto lo vemos en los planes quinquenales, pero también en que el kirchnerismo llegó en el 2003 con una Argentina destruida y armó un ministerio de planificación. Y una de las primeras leyes marco de Néstor Kirchner fue el Plan Nacional de Energía y recuperar la inversión de la energía nuclear y lanzar un satélite en el espacio y tener desarrollo satelital nacional, casi de vanguardia. Pensemos, estamos hablando de principios de los 2000, donde muy lejos quedaba lo que vemos hoy de inteligencia artificial y el poder que tiene en tomar los satélites en el espacio. Y ahí estaba la Argentina diciendo: nosotros queremos estar en ese lugar. Entonces, el peso y la relevancia de la política, la que pueda sentarse a negociar el futuro del mundo de Argentina para poder conducir el desarrollo capitalista, me parece central. Delfina, para finalizar, agradeciendo este tiempo, usted fue directora del Banco Nación. Ayer el gobierno anunció lo que se manifiesta como una extorsión pública, que si hay municipios que cargan, graban en tarifas, servicios o gabelas, impuestos propios, van a cerrar el Banco Nación. No hay nada menos liberal que eso, ¿no? En lugares donde... Es una extorsión política, sí, totalmente. Sí, en lugares donde el Banco Nación incluso tiene preponderancia o es la única actividad, con lo cual le es ganancia o ganancia la del Banco Nación en esos lugares. Es que ni siquiera tienen pruritos de vestirlo como una ineficiencia económica, ¿no? No se imaginaría que estos fundamentalistas del poder económico dirían:
bueno, en realidad la rentabilidad no me genera tal que vamos a buscar eficiencias ofertando esto y lo otro. Ni siquiera lo visten, ya ni siquiera se disfrazan de liberales, ¿no? En una de las cartas de Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, Milei que era un anarcocapitalista, ¿no? Que ya no es más un liberal, que controla el tipo de cambio, controla pisas paritarias para justamente, digo, no hay paritarias libres, mira, justamente hablando de libertad, no hay paritarias libres, y no toma decisiones en función del mercado, sino en función de la extorsión directa sobre gobiernos electos democráticamente. Siempre recordemos que más allá de que haya provincias creadas con posterioridad, la nación argentina se sostiene primero por las provincias, ¿no? Sobre que el Estado Nacional pueda extorsionar sobre la autonomía de nuestras provincias, me parece que es algo que atenta totalmente contra nuestros federalismos y nuestros principios democráticos y debe ser repudiado por todos los gobernadores independientemente de su color político. Muchas gracias, Delfina. Estaremos el sábado escuchándola con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. La economista Delfina Rossi, que va a presentar el próximo sábado. La invitación está hecha a las 18 en el auditorio del Consejo Deliberante. El libro Conducir al Capitán. Nuestro conocido y amigo Gustavo Busso, el economista docente de la universidad, será el encargado de dicha presentación. Así son las cosas.